El gremio cafetero del país está de luto por la reciente desaparición, el fallecimiento de uno de sus líderes más destacados, el caldense Mario Gómez Estrada. Invitamos a Marcelo Salazar, él es uno de los miembros del comité de cafeteros de Caldas. ¿Cuál es el legado que dejó el doctor Mario? Así es, Iván Darío, estamos de luto por la muerte del doctor Mario Gómez. Nos va a hacer mucha falta, él deja un legado. Hablar de café en Colombia era hablar con Mario Gómez Estrada. Siempre durante más de 30 años, no solamente como productor, sino como líder de la institucionalidad cafetera, no solamente caldense, sino nacional, pues siempre tuvo presente de que los cafeteros de Colombia requerían de la ayuda de los gobiernos locales, de los gobiernos departamentales y nacionales. Mario Gómez, pues no hubo ministro de Hacienda que no tuviera que ver o no tuviera que responder a los respetuosos cuestionamientos que siempre Mario Gómez hacía en defensa de las familias caficultoras de Caldas y del país. El legado que nos deja Mario es de mucho trabajo por los cafeteros caldenses y los cafeteros del país. Hoy en día, en donde las circunstancias del precio interno, del clima, de las plagas y las enfermedades, de la política cafetera con el gobierno nacional, pues es tan importante, debemos todos los días invocar a Mario Gómez para que busquemos alternativas en bien de las familias caficultoras. A propósito del tema del café, ¿cómo ha sido el proceso, la cosecha de fin de año, la de mayor producción en las zonas cafeteras del departamento de Caldas en términos de cantidad y calidad? Pues la cosecha cafetera ya va terminando en el departamento de Caldas y en buena parte del país. Si bien es cierto, el departamento cumplió con el volumen esperado, cercano a 1.200.000 sacos, que es lo que el departamento le aporta a la caficultura nacional. Tuvimos dificultades por el intenso verano que se vivió en buena parte del departamento entre los meses de junio, julio y agosto. Eso llevó a un deterioro de la calidad, a un aumento de los niveles de la broca en el café, y por supuesto pues eso redujo los ingresos de los cafeteros. Tuvimos un primer semestre con unos precios más bajos que también afectaron el bolsillo de los productores. Ahora a fin de año pues tenemos una recuperación del precio que esperamos todos que se mantenga para que de cara ya al año 2020 pues podamos tener unos precios mejores por una parte y se puedan hacer negociaciones a futuro con las cooperativas de caficultores que nos permita pues asegurar una parte importante de la cosecha a precios ojalá por encima del $1.000.000 la carga. ¿Cómo ha sido este año el apoyo del gobierno para permitir que la caficultura no desaparezca? Pues hay que resaltar del gobierno nacional cosas muy importantes. En primer lugar, el apoyo a la renovación de cafetales. Fueron cerca de 50.000 millones de pesos que a nivel nacional el gobierno inyectó para que se pudiera hacer esa labor tan importante de la renovación de cafetales. En segundo lugar, el gobierno abanderó todo lo que fue el proyecto de ley, que hoy es una ley de la República, del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Ahora pues digamos se está surtiendo con el gobierno nacional la posibilidad de que cómo le van a llegar los recursos a ese fondo de estabilización. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con el piso mínimo de protección social. La señora ministra de Trabajo y el señor presidente de la República pues han sido abanderados de ese proyecto y esperamos que en la primera legislatura del año 2020 podamos tener definido ese piso mínimo de seguridad social, que lo que va a hacer es darle la seguridad social a los trabajadores del sector cafetero y a los pequeños productores. De manera que estamos avanzando en conversaciones con el gobierno nacional y nos hemos encontrado pues un gobierno abierto para conversar con los cafeteros y poder entre todos pues construir esa política cafetera. En algunas regiones del país se ha venido estimulando sustitución de la caficultura por otros productos, incluso en el Quindío se está haciendo en algunas zonas con cannabis para uso medicinal. ¿Usted cómo ve esos proyectos? Mire, por supuesto hay muchas zonas del país, Caldas no es la excepción, que han migrado hacia otros cultivos por cuestiones de rentabilidad del negocio cafetero, por situaciones de altitud, han hecho que muchas zonas por debajo de los
1.300 metros, 1.350 metros, pues no sean tan óptimas para el cultivo del café y se hayan ido a actividades, como usted bien lo menciona, al cannabis medicinal, pero también se han ido a los cítricos, a la ganadería, el aguacate. Caldas es hoy una zona o un departamento muy importante en el cultivo del aguacate. Y digamos que esa es parte de la dinámica propia de la agricultura del país. Por fortuna, Caldas mantiene hoy cerca de 65.000 hectáreas en café. Seguimos siendo el departamento más productivo del país, seguimos siendo el departamento con mayores densidades y bueno, y seguiremos trabajando por tener una de las caficulturas más tecnificadas y más productivas de Colombia. Se avecina un nuevo Congreso Cafetero. Abre el próximo 3 de diciembre en la capital del país. ¿Qué propuestas lleva los cafeteros de esta región, particularmente de Caldas? Pues efectivamente nos vamos a reunir la primera semana de diciembre en el Congreso Cafetero. Allí, bajo el lema de más agronomía, más productividad, más calidad y más rentabilidad, vamos a discutir muchas de las políticas. La primera con el gobierno nacional es tener o darle continuidad al programa de renovación de cafetales. Recordemos que el país necesita tener cerca de 90.000 hectáreas cada año que le permita mantener una producción cercana a los 14,5 millones de sacos. En segundo lugar, vamos a conversar con el gobierno en lo que tiene que ver con una agresiva política de vivienda rural cafetera, aprovechando el traslado que se hizo de recursos del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda y Ambiente para que la Federación de Cafeteros sea ejecutora de un gran programa de vivienda rural cafetera en todo el país. Se requiere tener buenas viviendas en el campo, se requiere tener además saneamiento básico, buenas vías de comunicación para que la actividad cafetera pues permanezca. De manera que esos van a ser entre otros los temas y vamos a tener una discusión de lo que va a ser el Fondo de Estabilización de Precios, de lo que va a ser la política en torno al consumo nacional de café. Estamos buscando que el país se tome por encima de 2 millones de sacos y en fin, vamos a construir pues allí una nueva política cafetera y un nuevo relacionamiento con el gobierno nacional. Seguramente allí se le rendirá homenaje póstumo a la memoria de Mario Gómez Estrada, quien fue protagonista de muchas jornadas en el marco de ese Congreso Cafetero en años anteriores. Indudablemente vamos a tener allí una sesión privada en donde le haremos un homenaje muy sentido pero muy sobrio al doctor Mario Gómez, a su familia por supuesto, y allí pues los cafeteros de Colombia le dirán al doctor Mario Gómez todo lo que lo queríamos, todo lo que le agradeceremos, todo lo que hizo por los cafeteros de Colombia, y allí pues en ese congreso se hará ese homenaje póstumo. Él es Marcelo Salazar, miembro directivo del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Muchas gracias. Iván, muchas gracias.